si se cumple o no una norma jurídica, exija sus derechos, los haga valer, y que los abogados que asisten y acompañan a las personas sientan ese deber y ese compromiso ético de luchar por la justicia y no permitir ni la corrupción ni el beneficio personal de la venta de la posibilidad del acceso a tener un recurso efectivo ante una ley. En el documento que entregamos hoy, ahí suscrito por un número importante, no solamente de organizaciones nacionales, sino también internacionales, y gracias también a la solidaridad del plantón de los compañeros de la Asamblea Comunitaria de los Xistlán de Flores Magón en Oaxaca, que resisten desde hace casi 8 meses ya aquí pidiendo justicia, exhibiendo las huellas del abuso policiaco, del abuso de las autoridades, y clamando por la libertad de sus familiares, siguen todavía a la espera de justicia. De la misma manera, en todos los penales podemos ver las huellas de las sentencias. Vemos jóvenes lesionados con cicatrices porque la prisión los lleva a la confrontación. La prisión no es digna. La prisión somete a los núcleos de personas que están presas a condiciones de infrasubsistencia en el que la convivencia dentro de la cárcel se hace muy difícil. Cárceles sobrepobladas, donde no hay los servicios, donde no hay la atención médica, donde las personas que son adictas a drogas no pueden recibir las drogas de sus familiares o no pueden adquirirlas, cuando afuera el ser adicto a una droga no es un delito, y sin embargo no se les permite que los familiares les den sus dosis de droga, así como lo requeriría un diabético o un hipertenso con su medicamento. Las personas que viven una adicción debían recibir también la droga para ayudar a mitigar, pero sobre todo la terapia y sobre todo la sustitución para que recuperen la salud, para que no se promuevan este tipo de conductas. Y sin embargo, no permiten ese paso, pero sí permiten el paso de dinero. ¿Para qué? Para que adentro puedan comprar la droga, para que adentro se les secuestre. Imagínense la gravedad que vivimos, que las personas son secuestradas dentro de las cárceles y son llevadas también a la extorsión de sus familiares para poder mantener ese modelo de corrupción que significa la prisión. El abuso de la prisión preventiva, pero sobre todo de las penas trascendentales, penas donde la persona ya no tiene ninguna expectativa de vida porque está sentenciado a 450 años, a 60 años, a 40 años, siendo una persona que tiene 20, que tiene 40, que tiene 50 años, ni siquiera su vida está garantizada para poder cubrir toda la pena que se le ha sancionado. Personas que están en prisión, que no pueden pagar una reparación de daños, y políticos que están fuera de prisión porque tuvieron millones de dólares para poder pagar una reparación de daños. Políticos que vendieron servicios, que abusaron de la confianza del pueblo, y ellos sí tienen derecho a medidas sustitutivas de la pena. Nosotros queremos que los delitos se persigan, pero que sirvan para reparar los daños a las víctimas. ¿De qué le sirve a una persona que tuvo un menoscabo en su patrimonio o en su persona de tener a una persona en prisión si ella lo que necesita es que le reparen el daño? ¿Y nosotros cuánto gastamos como erario para tener en prisión a las personas? Y lo peor, los montajes mediáticos, la fabricación de delitos, el uso de la tortura, la inducción de testigos, son pan de todos los días que todavía no es subsanado en este modelo de justicia, que en realidad nosotros no estamos ante una Suprema Corte de Justicia de la Nación,
A lo más podemos estar ante una Suprema Corte de legalidad, porque sí cuidan mucho la ley, pero no cuidan la justicia. No buscan mecanismos de justicia, sino buscan que la legalidad haga que se mantenga un estado de cosas injusto. Y por eso aquí les hemos dicho en el Consejo de la Judicatura, con la facultad que tienen, que revisen que nadie puede ganar más salario que el presidente de la República y que sus salarios se ajusten y que los recursos del Consejo de la Judicatura y del Poder Judicial se destinen para garantizarle el acceso a la justicia verdadera. ¿Cuánto pasan las personas buscando para sacar una copia, para sacar un recurso, para que los pueda atender un defensor público, para que los atienda un perito? Porque no hay ni los recursos, ni hay la cantidad de personas suficientes para realmente hacer de la legalidad una justicia para las personas. Los presuntos responsables de hechos ilícitos son estigmatizados y son satanizados, y por eso se les restringen los derechos, y los organismos que apoyamos que se revise la fabricación de culpables también llegamos a ser satanizados o a sufrir la persecución. En el día de hoy, lo que nosotros estamos planteando, y tuvimos ya la reunión con el equipo de asesores del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de presidente del Consejo de la Judicatura Federal, es primero que se tome en cuenta todos los elementos que estamos poniendo aquí a consideración, que se haga un diálogo y que se produzca equipos de trabajo para ir resolviendo y poniéndoles en su conocimiento cómo es que los distintos integrantes del Poder Judicial actúan y violentan o permiten que se violenten los derechos al debido proceso, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Por eso el día de hoy estamos aquí señalando la necesidad de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sea un garante de justicia y no solamente de legalidad. Desde aquí les decimos a todos los familiares de los presos, a todos los familiares de las víctimas de tortura, de la desaparición forzada, de la fabricación de delitos, a todas las personas víctimas de la ejecución extrajudicial, que estamos luchando conjuntamente con ustedes y estamos buscando sumar más y más esfuerzos, y también nos sumamos al llamado que hace Presunción de Inocencia y Derechos Humanos en la movilización que harán el 8 de febrero ante el Senado de la República, porque también el Poder Legislativo tiene un papel fundamental en dictar leyes que realmente busquen la justicia y no solamente un estado de legalidad que privilegia a unos en detrimento de todos. También debemos señalar y nos sumamos a las acciones que las organizaciones argentinas, entre ellas la Liga Argentina de los Derechos Humanos, han hecho el día de ayer para pedir la destitución del Poder Judicial de Argentina, porque está viciado desde los perpetradores de la guerra sucia, el welfare y la utilización facciosa de los derechos. Y por eso hacemos consonancia con la Coordinadora Americana por los derechos de los pueblos y las libertades de los prisioneros políticos, para que nos pronunciemos conjuntamente por la libertad de los presos del imperio, por la libertad de todas las personas injustamente presas, no solamente en nuestro continente y nuestra patria que es América, sino también en el mundo. Desde aquí también enviamos un abrazo de solidaridad para Julian Assange, para Simón Trinidad, para el diplomático venezolano Alex Saab y todos los presos del imperio que están hoy viviendo en condiciones
de una extrema gravedad en las cárceles de Estados Unidos. Así como pedimos que las personas compurguen su pena lo más cerca de su lugar de origen aquí en nuestro país, también nosotros pedimos que no se lleven a cabo ese tipo de extradiciones, sobre todo con ese carácter de prisión política con la que actúa el gobierno de Estados Unidos. El cierre de la prisión de Guantánamo, el cierre de esos espacios clandestinos en diferentes lugares, la restitución de abuse de ella y se logre que las víctimas queden en el centro y reciban la reparación que merecen cuando han sido víctimas de un hecho delictivo. Pues desde aquí un abrazo fuerte para todos y nos da mucho gusto que hoy estemos aquí sumando esfuerzos y que en los diferentes estados de la República, en las diferentes instancias y desde diferentes espacios y organizaciones, la gente se suma por la lucha contra la fabricación de culpables, contra la tortura y sobre todo por lograr algún día que legalidad y justicia sean una misma cosa. Les damos la palabra a nuestro compañero José Humberto Pérez Espinosa para que amplíe la información. Muchas gracias, un abrazo y ¡libres les queremos! ¡Libres los queremos! ¡Libres les queremos! ¡Libres les queremos! ¡Libres les queremos! ¡Libres les queremos! Bueno, seré muy breve en el análisis que se hace con el secretario técnico del Consejo de la Judicatura. Es muy importante porque ya había sido un acuerdo que habíamos tomado con la LIMED de la importancia de ver a los personajes del Consejo de la Judicatura, que ya abandonó porque ahora es ministra de la Corte. Se le hizo saber al secretario técnico que Loretta Ortiz fue la responsable de los foros de consulta para la ley de amnistía, que expidió una ley de amnistía pues maltrecha, mal hecha y sin ninguna trascendencia. Se le habló al Consejo de la Judicatura a través de su secretario técnico que les habremos de hacer llegar las reformas consistentes en 3 puntos. Una ley de amnistía federal que retome los casos federales de las personas que están como falsos culpables por delitos que no han cometido, porque las sentencias que ha emitido la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial de la Federación, a través de los tribunales colegiados de circuito, son sentencias inconvencionales, que no pueden ser sentencias inconvencionales porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy estricta en términos de las sentencias que se han dictado contra el Estado mexicano y la adecuación de aplicar el control de convencionalidad como el bloque de control de convencionalidad, que va a la par con el control o el bloque de control constitucional, con el amparo, que debería ser el garante de todos estos derechos para obtener las libertades por violaciones a los derechos humanos desde las detenciones arbitrarias. También se les aclaró y se les dijo que esta reunión de alto nivel, si bien no sería con el Consejo de la Judicatura, porque siempre está el escaparate de la libertad de jurisdiccional, la libertad de los jueces, pues eso no es verdad, porque hay una consigna para que mucha gente no salga, porque sigue habiendo una disputa al seno del Consejo de la Judicatura, al seno de la propia Corte, entre los ministros que están dejando el poder, de los 11, y los que están llegando, porque lo que nosotros sostenemos es que esa reunión de alto nivel debe de ser con algunos ministros también, pero principalmente con el presidente de la Corte, por la continuidad de las agendas que se quedaron inconclusas, porque en el primer año se reunió con 12 o 13 organizaciones muy importantes, entre ellos los 43 de Ayotzinapa, les recordábamos. Otra cosa que se hizo énfasis es esto, que se siguen resolviendo las sentencias en amparo directo como si estuviéramos en el viejo sistema penal, que no hay verdaderamente un sistema de corte acusatorio que resuelva. También les dijimos que, bueno, ya le hablé de las reformas para la ley de amnistía, y se me olvidaba una muy importante, la Comisión Nacional de Exoneraciones, porque tampoco se le puede dejar al Poder Judicial de la Federación toda la corrupción y todo el desvío de recursos que se dieron para no instalar un nuevo paradigma en la vida de este país, que para nosotros sí es muy importante fortalecer lo que no ha iniciado,
pero que nosotros con las fuerzas y con el movimiento podemos ser aliados del Consejo de la Judicatura en la expresión de las personas que hemos venido pulsando desde la cárcel o desde la experiencia de muchos años del activismo social, de los presos políticos, de los prisioneros de conciencia y de una modalidad que México no ha querido discutir el otro de sus poderes, que son los falsos culpables por delitos que no tienen un activismo político, que no defienden sus territorios y que simplemente fueron detenidos para fabricarles la gran cantidad de delitos en el país. Otra de las cosas que propusimos es que vamos a estar en la marcha y que vamos a hacer llegar las iniciativas, porque así como Sodi va a dar su opinión, que se comprometió a las reformas que propusimos a la Ley de Amnistía del Estado de México, es muy importante también pedirle su opinión al Consejo de la Judicatura, pero sobre todo al presidente de la Corte, en el sentido del discurso que él ha venido manejando, que hay una colusión entre ministerios públicos y policías del Fuero Común y del Fuero Federal, que tienen a miles de falsos culpables en la cárcel, y que ese discurso no es más que la continuidad que tendría que hacer la Suprema Corte con todos los activistas y con los compañeros que están aquí, porque si hubiera esa comunicación de puertas abiertas, realmente los compañeros de Oaxaca hace mucho tiempo que tuvieron que haberse ido con sus compañeros en libertad, porque está más que claro toda la persecución que tenemos y que tenemos con gobernadores como los Murat, como los Cue, que no han sido más que el viejo Murat, el nuevo Murat, ¿va? Que ha sido una lucha que también no se ha querido reconocer que está viviendo Oaxaca, que es la disputa, la nueva guerra que se viene, la guerra por el agua, en donde han matado a cientos de activistas y defensores del vital líquido en ese pueblo tan sufrido, que es un pueblo hermano, porque estamos muy colindantes al istmo de Tehuantepec, los veracruzanos. Finalmente, yo creo que hay algo que nosotros vamos a lograr, y ese es un mensaje también voy a abreviar, para mis compañeros de presunción de inocencia, y finalizaría con el frente. Presunción de inocencia no debe de equivocarse, que va a haber solicitudes de amnistías de alto impacto que nos van a negar. Vamos a tener que agotar la apelación, y eso se va a tener que dirimir en un amparo en el Poder Judicial de la Federación. Y por eso estamos abriendo las puertas, porque también vamos a decir que las leyes de amnistía, sobre todo la del Estado de México, que podría derivar en una libertad donde se ha acreditado la detención arbitraria, que no hay principios del sistema penal acusatorio, porque se les hizo ver, sobre todo al secretario técnico, que hay una gran falta de investigación complementaria, lo que lleva a que muchas personas están privadas de su libertad, porque ni siquiera investigación en la etapa complementaria del nuevo sistema penal se concretó. Eso es lo que nosotros conocemos en la Ley de Amnistía del Estado de México. Dice, cuando se cometan delitos, cuando se violen derechos. La violación de derechos es la detención arbitraria, y que no hay pruebas para la investigación inicial ni la investigación judicializada, que se traduce en una detención ilegal y en una acusación con una sola imputación, que va a llevar a un juicio oral, en donde la acusación se va a sostener con una sola imputación, cuando esa es la prueba reina del viejo sistema, porque el único Estado que ha consolidado sus sentencias con prueba científica, documental, pericial, en una forma concatenada para que el juez dicte sus sentencias, es Chihuahua. Los estados más retrógradas y los estados que más recibieron recursos es la Ciudad de México y el Estado de México, con unas sentencias totalmente de la sola imputación. Imagínense cómo está Chiapas, la violación de Rutilio Escandón, asesinando a muchos activistas, porque esa es la verdad. Sigue siendo un gobierno racista que está contra el pueblo de Chiapas. Lo mismo pasa en Oaxaca. Entonces, para esta parte es bien importante que nosotros les hicimos ver, que también les hago ver a los compañeros, y los invito a que reflexionen lo que es la parte de la Ley de Amnistía, cuando dice fallas en el sistema de justicia penal acusatorio. Hay pruebas insuficientes, hay pruebas incompletas, que fortalece uno de los principios de la Corte Interamericana del onus probandi. El que acusa tiene derecho a probar, y no se tiene que sentenciar a una persona que no tiene por qué comprobar que cometió el delito, porque esa es una de las figuras que se decidió por la reforma del 18 de junio del 2018. Y la otra parte del sistema de la Ley de Amnistía de nosotros es que exista la plena presunción de que el delito es fabricado. Eso no existe en ninguna legislación, de ninguna ley, y es una de las grandes contribuciones de presunción de inocencia. Por eso la importancia
les doy la noticia que ahorita me decían que no tumba, ya aceptaron unas solicitudes de amnistía de delitos de alto impacto y que están por resolverse en 3 meses. Entonces yo les dije a mis compañeros que por ese lado vamos. Con respecto a lo que está pasando en los tribunales civiles, hubo mucha disposición de la que relevó al secretario técnico, no recuerdo cómo se llama la licenciada, una abogada muy joven, Isabel Cervantes, fue muy sensible y fue muy empática a lo que expusimos, por su constante afirmación, diciendo que teníamos la razón. No puede haber un desalojo por una vía ordinaria mercantil o ejecutiva mercantil, porque son procedimientos que regula el Código de Comercio, por una disposición que es eminentemente civil, como juicio especial hipotecario. Pero si no existe el juicio especial hipotecario o fue una omisión y hasta el 2021 se expidió, hay jurisprudencias que nosotros ya ganamos con los tribunales de origen, que ya derrotamos a los tribunales de apelación, que ganamos en los tribunales colegiados de circuito y que no pueden ellos ni siquiera anunciar que se ejecuta la garantía en una sentencia definitiva cuando lo que están ellos recurriendo es a exigir deudor-acreedor, lo que son los derechos personales en la figura del procedimiento ordinario mercantil y ejecutivo mercantil. Y otra cosa que les comentamos, la gran injusticia que fue la jurisprudencia, como bien ha dicho el doctor Adrián Ramírez, de las jurisprudencias que son violatorias a los derechos humanos, como esta, que dice que en el remate ya no es necesario la escrituración a posterior, sino que en el mismo momento que se le da al adjudicatario la vivienda, es en ese momento cuando se desaloja. Sí, pero nos la están aplicando de manera retroactiva, porque los juicios fueron antes de julio del 2019, y entonces la jurisprudencia no se aplica de manera retroactiva. Los bancos se adjudicaron los bienes, y ahora quieren aplicar esa jurisprudencia cuando una de las condicionantes es que la persona que adquiere el bien que se remata tiene que ir a la subasta, pagar el precio líquido a través de una consignación que puede ser una transferencia o un instrumento financiero. No se pueden hacer al contado. Y los bancos se adjudicaron y lo que hicieron fue vender los derechos litigiosos. No puede un juez ordenar el desalojo de una persona que tiene en su poder, primero porque no hay juicio especial hipotecario, hay una omisión legislativa, el silencio del legislador. Y por el otro, cuando aplican esa jurisprudencia no se da porque los bancos recibían una compensación de hasta del 30% de Sociedad Hipotecaria Federal. Por eso los bancos lo que les interesaba era irse al remate, adjudicarse la vivienda, y Sociedad Hipotecaria le daba a Invex, a Monex, a los fideicomisos como HSBC el 30% del valor de la vivienda en el remate una vez que se adjudicaban. Y entonces comenzaron a adjudicarse, sale esta jurisprudencia y se dan cuenta que no la pueden ejecutar porque ellos fueron los que se adjudicaron, porque no hubo audiencia de remate, porque no hubo postores. Y ahora, como la condicionante es que los postores vayan y paguen el líquido de manera precisa, entonces venden sus derechos litigiosos y dicen el que es el titular ahora de la hipoteca es tal despacho o tal persona física o moral o inmobiliaria tal, pero no lo pueden hacer porque la propia jurisprudencia los condiciona a que tuvieron que haber ido a la subasta. Y por eso les dije que era una de las disposiciones muy bárbaras que cometió la Suprema Corte, porque se puso del lado de las hipotecarias. Me dijeron, esto viene en el escrito, no, entonces lo voy a anexar, se lo voy a hacer llegar al doctor, porque le dije que son principalmente los tribunales colegiados de circuito de Nezahualcóyotl, de Naucalpan y de Toluca, los que no quieren dar como no procedente el amparo a favor de las hipotecarias, y si nosotros lo promovemos nos tienen que dar la protección de la justicia de la Unión, porque ya venían resolviendo esos tribunales en ese sentido, y no hay otras jurisprudencias que contravengan que por el juicio ordinario o ejecutivo tú puedas ejecutar una garantía. Entonces hay mucha atención, hay mucho interés también sobre ese tema. Bueno, casi me dijeron si lo traía, les dije que no, porque ahorita que venía yo en camino, mis compañeras tuvieron que detener un desalojo porque ya utilizan a la Guardia Nacional, ya utilizan a la Policía Estatal. Fue muchos policías los que estuvieron hoy en Tecama. Y entonces nosotros vamos a seguir resistiendo porque les hemos ganado en los tribunales a los bancos. Los tribunales no nos han ganado. Lo que han hecho
es comprar la voluntad de los jueces del fuero común, como pasa en el penal. Nos vamos a la apelación en el penal y nos confirman, y nos vamos al fuero federal a través del amparo directo, y hoy nos están negando lo que anteriormente otros tribunales, otros magistrados de los tribunales ya no están porque se rotaron, pero la institución ahí queda, las sentencias ahí están. Y si hay una jurisprudencia que saben que nació de una de las tesis de un tribunal colegiado y que se sumaron, o viene en contradicción de tesis porque es parte de un circuito donde entra con otro circuito, pues imaginen si no, esos jueces, esos magistrados no tengan conocimiento. Bueno, de ese tamaño, claro, de ese tamaño es cuando nosotros nos damos cuenta cómo la corrupción del Poder Judicial en el fuero común es totalmente dura para la gente. Porque en época de pandemia, ¿cómo un juez puede ordenar un desalojo ilegal? Y cómo un presidente del tribunal no le dice a sus jueces, no lo puedes hacer porque no hay vía especial hipotecaria. Yo mismo fui que propuse el juicio especial hipotecario en el Estado de México y se aprobó en abril del 2021. Para atrás no puede ser aplicable el proceso. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Eso mismo pasa con los compañeros que son detenidos, porque les estoy diciendo que no quieren dar amparos para la no vinculación a proceso, porque también no pueden ellos pedir la formulación de la acusación, porque parece que un juez, un tribunal colegiado de circuito en materia de revisión no se da cuenta que hay detención ilegal, pero que también se debe de dar cuenta que nunca hubo investigación complementaria, y eso va a llevar a una sola imputación, que ya no es un elemento de prueba en un sistema penal acusatorio, porque la acusación, la imputación es solo es un indicio, no es una sola prueba. Y en otros delitos que yo me abstengo para otra ocasión platicar, para ya no prolongar mi actividad aquí, y agradecerle al doctor Adrián, porque muchas veces nosotros consideramos que estas reuniones no son importantes. Yo quiero decirles que las personas que nos recibieron, aparte de ser jóvenes, se llevaron la propuesta, y yo creo que se va a emanar, porque cuando yo le propuse que los directivos de alto mando que estuvieran con nosotros fuera Loretta Ortiz, ellos afirmaron, hicieron sí, porque Loretta Ortiz tiene el pulso de todo lo que fueron las consultas de los falsos culpables, y que ella se llevó todo un expediente de muchas partes del país que recorrió, porque el foro se llamó personas detenidas, personas en situación de prisión, ¿sí? que estaban fundamentando la consulta para la ley de amnistía. ¿Quién más podría hablar de una ley de amnistía sino las personas que estábamos en situación de prisión? Que fueron que se presentaron 4 ponencias en Toluca, que fue cuando se cerró el foro de consulta, pero que finalmente expidió una ley de amnistía muy mala, porque a muchos compañeros que hoy están en la prisión y que están aquí, esa ley les hubiera beneficiado. Por eso, el 8 de febrero se va a presentar esa iniciativa. Muchas gracias, doctor, y estamos en comunicación. Gracias. Gracias. ¡Libertad para falsos culpables! ¡Libertad! ¡Libertad, libertad, libertad a los falsos culpables! ¡Libertad, libertad! A los falsos culpables. Hay agüita, si quiere tomar, y tal.